Dice la palabra del Señor, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de Dios es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es una palabra fuerte realmente. Miren, esta mañana retomamos este pasaje, este libro de Romanos tan importante, donde nos quedamos en el capítulo 9, la semana pasada también. Y para mí es de gran satisfacción volver, y un gran reto, por supuesto, volver a escudriñar este maravilloso libro. Y mi intención esta mañana es ver en cada detalle, o parte de lo que está aquí, cada detalle de lo que vamos a ver aquí. No tengo ninguna prisa realmente, porque quiero entender cada pasaje, ¿no? Quiero entender cada versículo, y por supuesto no quiero dejar nada afuera, ¿no? No quiero hacer cortocircuito en algo, ¿no? Esa es la verdad. Sino que entendamos el argumento que Pablo está mostrando aquí. Eso es lo más importante. No es un capítulo fácil de entender, porque hay muchos detalles, hay algunas afirmaciones acerca de la soberanía de Dios que me dejan realmente impresionado, y tenemos que verlo realmente, pero hay que indagar el capítulo, entender por qué Dios se ha revelado a nosotros para su gloria. Ahora, somos muy conscientes de que estábamos aquí en Israel, aquí la vez pasada, ¿se acuerdan? Una tierra de grandes contrastes que estuvimos observando. Es una tierra de gran historia bíblica, es una tierra donde pues alguna vez la gente estaba totalmente comprometida con Dios. Israel estaba alguna vez estaba comprometida con Dios, y ahora parecen indiferentes a todo. Esa es la verdad. Y lamento decir que hoy es lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de los que rechazan ahora, como ellos rechazaron en el pasado, los que rechazan el Evangelio actualmente. Judíos que rechazan el Evangelio actualmente. Algunos creen y afirman que, fíjense nada más a qué grado han llegado. Algunos creen y afirman que el Estado de Israel es en realidad el Mesías. Dicen que los cristianos tienen a su Mesías, que es Jesucristo, y que eso está muy bien para ellos. Es como cuando te dicen, eso está bueno para ti, ¿no? Tú que lo necesitas, porque lo necesitas, ¿no? Bueno, así dicen ellos también. Bueno, los cristianos tienen a Jesucristo, está bien para ellos. Si ellos quieren creer que ese es el plan de Dios y que está bien, y esa es la manera en la que Dios lo pensó, bueno. Pero no traten de empujar al judío, es lo que muchos o algunos de ellos dicen. No enviarles misioneros. Hablando de los judíos, obviamente, no estamos hablando de personas comunes y corrientes. Judíos en sí están diciendo: no me envíen misioneros. No traten de darnos el evangelio del pacto, del nuevo pacto. No me lo traten de dar, por favor. Ellos entienden que su Mesías no es otra cosa que la nación misma. A ese grado han llegado. Ahora, otros están esperando al Mesías. Ciertamente hay otro grupo seleccionado ahí que están esperando al Mesías. Ellos realmente creen que hay un Mesías que viene, creen que la puerta está sellada, que en un día de alguna manera se abrirá de par en par con la venida del Mesías, y él volverá a entrar a la ciudad de Jerusalén para tomar su trono, para reinar y gobernar para siempre. Y obvio, pues todos sabemos que eso va a suceder perfectamente bien en el milenio, ¿no? Solo que eso
Eso va a suceder ahí, en el milenio. Que para ellos va a ser la primera venida, ¿no? Para nosotros va a ser la segunda venida, para ellos va a ser la primera venida de Cristo. Ahora es interesante ver a estos dos puntos de vista dominantes. Una es la vista secular de que Israel es el Mesías, la nación misma, no hay Mesías real para algunos, y luego la otra opinión es de que no vendrá ningún Mesías, así de plano. Ellos piensan que nunca va a venir un Mesías. Ambos rechazan el hecho de que Jesucristo es el Mesías, por supuesto. Muchos lo rechazan, pero la tierra está literalmente, llena de la revelación de Dios en cuanto a Jesucristo, y ellos deben saberlo, ¿no es cierto? Por donde quiera se habla de Jesucristo, el Mesías que ellos rechazan. Entonces es imposible escapar el hecho de que esa tierra fue visitada por los profetas que dieron instrucciones muy claras y palabra clara y un mensaje claro acerca de la venida del Mesías. Está muy claro que esa tierra también fue visitada por nuestro Señor. Está muy claro con sus discípulos en un ministerio de enseñanza y de sanidad, un ministerio que nunca podía ser negado. Un ministerio que tocó esa nación de arriba abajo, que escudriñó esa nación, que desnudó a esa nación, básicamente, de arriba abajo. Y los acontecimientos de su vida están marcados por todo el mundo, los acontecimientos de Jesucristo. Es lo que digo, que saben a todo mundo a través de la historia. Y sin embargo, con todos los datos bíblicos, con toda la historia que está llena, todavía es abierto el rechazo a Jesucristo. Bueno, esta nación fue elegida únicamente por Dios para ser bendecida y es la fuente de esa bendición para el mundo entero. Y sin embargo, siguen rechazándolo. Por rechazar a su Mesías, ¿qué ha pasado? Por rechazar desgraciadamente a su Mesías, no ha sido bendecido la nación de Israel. No han sido bendecidos. Y tampoco ha sido no han sido una fuente de bendición para el mundo como originalmente debió ser. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta muy interesante que se hacen los judíos. ¿Cómo puede el nuevo pacto, fíjate lo que hacen ellos, esta es la pregunta que se hacen, ¿cómo puede el nuevo pacto, el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo, ser realmente el mensaje de Dios si los judíos nunca lo creyeron y siguen sin creerlo? Y los judíos son el pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser? Preguntas que se hacen ellos, por supuesto, esa es la pregunta y quiero explicarlo mejor. ¿Cómo puede Dios dar un mensaje, escucha, un mensaje que su propio pueblo rechazaría? Por decirlo de otra manera, si los líderes judíos de la época de Cristo no creían que era el Mesías, si la mayor parte del pueblo judío no creía que Jesucristo era el Mesías, si los judíos dominantes a lo largo de toda la historia nunca creyeron que Él era el Mesías, si los judíos de hoy no creen que es el Mesías, los judíos que son el pueblo escogido de Dios, que tienen la revelación de Dios, hablamos la semana pasada de todo eso, de todo lo que ellos tienen, el pacto, las promesas, imagínate, todo lo que ellos tienen, y entonces no creen en Él. Y todo lo que hacen es preguntar, ¿realmente es el Mesías? ¿Tú entiendes, no? Ese es realmente el dilema para ellos, porque si tuvieran que estar de acuerdo que Jesús es el Mesías, que fíjate lo que tienen que hacer ellos, si creyeran realmente, si tuvieran que estar de acuerdo en que Jesús realmente es el Mesías, que es el Salvador y que es el camino a la salvación, entonces fíjate, tendrían que reconocer el nuevo pacto y tendrían que sustituirlo realmente por el antiguo, que todavía están ellos creyendo. Y tendrían que quitar por completo sus ritos, sus ceremonias, que los rabinos a través de toda la historia establecieron. Todo eso tendrían que quitar. Y lo peor, también tendrían que reconocer que Dios tiene de todos modos que hacer a un lado a Israel
temporalmente. Dios tiene que poner en stand-by a Israel. Tiene que ponerlo a un lado temporalmente, no para siempre. Porque tiene un pacto que cumplir con ellos. Tiene promesas que cumplir con ellos. Pero tiene que ponerlos ahí. Por un tiempo. Como la nación, como una nación de bendición, por supuesto. En este capítulo, Pablo da 4 razones por las cuales la incredulidad de Israel no viola el carácter de Dios. 4 razones, y tal vez repita un poquito lo que vimos la semana pasada, pero aquí en este capítulo en particular son 4 razones por las cuales la incredulidad de Israel no viola el carácter de Dios. En primer lugar, la incredulidad de Israel no es incompatible con la promesa de Dios. Número 2, no es incompatible con la persona de Dios. Número 3, no es incompatible con los profetas de Dios. Y número 4, no es incompatible con los requisitos de Dios. No lo es en absoluto. Para nada. Y lo que está diciendo, no porque Israel no cree, significa que Dios, o sea, no porque Israel no crea, significa que Dios ha cancelado las promesas. Del 6 al 13, lo que estamos leyendo aquí, no significa en segundo lugar que Dios ha violado su integridad personal, lo que vamos a ver del 14 al 24. Número 3, tampoco significa que Dios ha violado la palabra de sus profetas, los profetas del Antiguo Testamento, lo que vamos a ver del 25 al 29. Desde luego que no significa, en cuarto lugar, que Dios ha violado su condición previa, del 30 al 33. No significa nada de eso, para nada. Dios es un Dios que cumple lo que promete, ¿no? Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que si Israel no cree, no significa que Dios ha cancelado las promesas, lo que estamos viendo aquí, ni tampoco su persona, ni los profetas, ni los requisitos. ¿Correcto? Resumidamente. Ahora, recuerda que estudiamos la semana pasada el lamento de Pablo por Israel. Hay una queja de Pablo por Israel. Hay un dolor realmente de Pablo por Israel, lo que vimos la semana pasada del 1 al 5, y vimos cómo Pablo da testimonio en el Espíritu Santo que tenía gran tristeza en su corazón, gran tristeza y continuo dolor, dice la palabra ahí. Porque él deseara, incluso él mismo deseara la salvación de sus compatriotas. Y dicen en los versículos 4 y 5 ahí que había recibido la adopción, la gloria, lo que le estaba diciendo, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y todos las estudiamos, ¿te acuerdas? Cada una de ellas la estudiamos para los que vinieron la semana pasada. Pero mira, con todos esos privilegios, qué triste que no hayan creído. Qué triste que todavía permanezcan ciegos. Qué triste. Y dice que deseara ser anatema, ¿no? Anatema, maldito. Deseara, en otras palabras, perder su propia salvación por la salvación de su pueblo. Qué terrible. Ahí está. Entonces ahí en el versículos 1 al 5, pues realmente está hablando de que ellos ya no son, o pudieran ya no ser una nación bendecida. Ya no es la niña de los ojos de Dios en este momento. No sé si me entiendan, no sé si me explique. No es la niña de los ojos de Dios en este momento. En otras palabras, ya no es el único en el quien derrama las bendiciones de su gran misericordia y gracia. Entonces, ¿quiere decir que Dios ha cambiado el plan de Dios para ellos? No. ¿Dios va a rechazar los planes que tenía con ellos? ¿Va a anular el pacto porque rechazaron el plan de Dios? Fíjate nada más hasta dónde me estoy yendo, ¿eh? Así que Pablo debe responder esa cuestión. Entonces vemos aquí a continuación, si nos vamos del 9 al 6, en el 9-6 ahí nos preguntamos, ¿la incredulidad de Israel no es incompatible con la promesa de Dios? Tampoco. De ninguna manera. ¿Por qué? Y yo aquí la dividí también en esta parte, ¿no? La incredulidad de Israel no es incompatible con la promesa de Dios, porque la palabra de Dios no falló.
Nunca falló. Vean el versículo 6 aquí. No que la palabra de Dios haya fallado, ¿no? Ahí está muy claro. ¿No? Parafraseando, no que la palabra de Dios haya tomado ningún efecto, ¿no? Parafraseando diría, no digo que implica que la palabra de Dios haya fallado, literalmente caído, de ninguna manera. Cuando digo que Israel se ha reservado, es que ya no es bendecido como debería ser bendecido. Y esa nación es a la que Dios le dio los pactos, las promesas, le dio todo, y al que mucho se le da, ¿qué? Mucho se le va a pedir. Le dio todas las promesas, toda la ley, todas las ceremonias, el culto, todo. Esa nación ha dejado de lado, lo ha dejado de lado, lo revelado, lo ha dejado a un lado. Así que no quiere decir que la palabra de Dios, de todas maneras, Dios no va a fallar con sus promesas para con el pueblo. Para nada, ni ha violado nada, ni ha roto, ni ha cancelado. El Antiguo Testamento afirma que Dios no puede hacer eso. Jeremías 32:42 dice, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, escuchen, así traeré sobre ellos todo el bien acerca de ellos habló. O sea, como todo lo que ellos recibieron, como toda la disciplina y todo el juicio de Dios que recibieron ellos a través de toda la historia de Israel, así también Dios jamás va a cancelar su bendición para ellos. Todavía van a tener oportunidad, ¿no? En otras palabras, Dios dijo, porque yo traiga mal no significa que en última instancia no traiga cosas buenas, ¿no? Bueno, ahí está, en Isaías 55:11, ¿te acuerdas lo que dice Dios? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí, ¿qué? Sino que hará, fíjate lo que dice ahí, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Fíjate todo lo que va a hacer el Señor y todo lo que sigue haciendo con ellos y toda la paciencia que ha tenido con ellos y toda la paciencia que sigue teniendo aún con su iglesia, ¿no es cierto? Fíjate nada más. Pero Dios no va a fallar de ninguna manera con ellos. Siempre cumplirá el propósito para lo que Dios la envió, o siempre tendrá éxito en el cumplimiento de su objetivo para con ellos, hablando de Israel. Así que lo que Pablo quiere decir aquí es que el rechazo de Israel de alguna manera sigue siendo consistente con las promesas de Dios, sigue siendo consistente con la fidelidad de Dios, con sus pactos. Nunca va a fallar con los pactos con ese pueblo. Ahora, si te fijas bien, aquí la palabra de Dios en el versículo 6 se refiere no al Antiguo Testamento en su conjunto. En el versículo 6, la palabra de Dios ahí, lo que dice ahí, sino a los pactos y promesas del versículo 4. Los pactos y promesas que ya hemos leído del versículo 4. Cuando Dios le dio los pactos y promesas a su pueblo de Israel para salvarlos, para darles un reino, para darles gloria, bendición, para darles un rey, y así sucesivamente, quiso decir lo que dijo e hizo lo que hizo y punto. En otras palabras, esto no es cancelado, no es de ninguna manera una cancelación. Ellos no han sido cancelados, no hay que entender eso, es por eso que todavía existe ahí la nación de Israel, ¿no? Todavía está viva ahí la nación de Israel. Es por eso que sigue ahí, de todas las culturas. Incluso ponte a pensar algo de todas las culturas que existen en todas partes del mundo y de cualquier otra del mundo que existan. Cuando existió Israel, siguió existiendo Israel y todas las demás culturas desaparecieron. ¿No es cierto? Mira, ahí están, son los hijos de Israel. Y Dios los ha preservado porque Él todavía tiene que cumplir esas promesas, y sin embargo es por el cumplimiento de ese pacto que tiene que hacerlo. Y aunque haya incredulidad en ellos, de ninguna manera va a violar los pactos. Es un Dios que cumple. Bueno, ¿cómo explicar entonces esto? Mira al final del versículo 6.
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esto es muy importante, esta parte de aquí, muy importante. Esto es tenemos que entenderlo bien, porque ellos, aunque son de Israel, aunque son de Israel, no son de Israel. Ahorita lo voy a explicar. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiere decir es que Dios nunca promete, escucha esto, incondicionalmente a cada descendiente de Israel en un pacto de bendición, entrar a un pacto de bendición solamente porque es descendiente de Israel. En otras palabras, no sé si me captas, pero tú ves, el judío cree que porque en la carne, en la descendencia de la carne, desciende de Abraham, está incluido en el pacto. Ellos piensan así. ¿Sabes qué? Pero el que es un judío por nacimiento, escucha esto, a diferencia de lo que acabo de decir, el que es un judío de nacimiento, que cree en el Hijo de la promesa, que finalmente sería ¿quién? El Mesías, que cree en el Hijo de la promesa, en esa esperanza de gloria, ¿sabes qué? Él es redimido. Por lo tanto, se guarda, va al cielo, ¿no? Va a ir al cielo. Pero Dios nunca tuvo la intención de que todo Israel sea redimido, todo. Porque ellos no son todos el verdadero Israel. Son el Israel como nación, son el Israel de la carne, ¿me explico? Escucha, el verdadero Israel está contenido dentro del Israel natural. ¿Me explico? Ahí está en medio. Por decirlo de otra manera, el Israel espiritual está contenido dentro del Israel físico. Tremendo, ¿no? Del Israel nacional. Y aunque la nación, escucha esto por favor, aunque la nación fue elegida como una nación, tenía que ser un vehículo para transmitir escrituras. Originalmente esa es la idea, esa fue la idea de Dios, para transmitir las escrituras y ser un vehículo para propagar un mensaje monoteísmo, que sea de monoteísmo. Un solo Dios, pues. Aunque se eligió a la nación para ser una nación testigo, mira, ¿qué pasó? La elección de la nación como una entidad no quiere decir que cada individuo, escucha esto, y aquí está la solución, cada individuo dentro de esa nación fuera elegido para salvación. No significa que cada uno de ellos tenga que ser salvo. ¿Me explico, hermanos? Pero el hecho de que Israel no cree y que muchas personas no creen, no anula las promesas de Dios. Porque Dios en su soberanía no estaba en sus planes que cada judío creería, No lo creo. Sino que dentro del Israel físico habría un remanente creyente, un remanente espiritual dentro del Israel nacional. La nación fue elegida con ese privilegio, pero solo los individuos, escucha esto, solo los individuos son elegidos a la salvación de forma personal, no como nación. El verdadero Israel es el Israel de la fe, que a través de toda la historia de Israel no han sido judíos infieles. El verdadero Israel han sido judíos fieles. Y a pesar de todo, mira en el tiempo de Elías lo que dice Pablo en Romanos 11:4. Vamos allá adelantito para que veas eso. Romanos 11:4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pero, ¿qué pasa con los demás? Ellos sí habían doblado la rodilla ante Baal, sí. Se habían entregado al paganismo, ¿no? Es lo que sucedió con el pueblo, la mayor parte del pueblo de Israel.
Se entregaron al paganismo. Incluso en los tiempos de Elías, todo Israel no era el verdadero Israel. Sí, estaban en el paganismo. ¿Entiendes ese punto? Es muy importante entenderlo ahí. La nación se eligió, pero el privilegio fue para los individuos, que fueran elegidos para salvación. Exclusivamente para salvación. Mira lo que dice Hebreos 11. En el versículo 4, solamente como un punto de referencia, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mira, escucha esto, tan solo en esta parte. La justicia no vino porque nació de Adán. La justicia no vino porque ofreció un sacrificio. La justicia llegó porque ofreció un excelente sacrificio nacido de su justicia. Muy importante, en otras palabras, no hay diferencia entre la religión judía, entre la religión y la justicia. El verdadero Israel es el Israel espiritual, el Israel de la justicia, el Israel de la fe. Juan 1:47, mira lo que te quiero decir aquí con eso para que lo vayamos entendiendo más. En el 1:47 de Juan, Evangelio, dice: cuando Jesús vino, vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Ahí está el verdadero israelita, este sí era. ¿Cuándo se ve expresado de toda la nación así? No. ¿Lo estás viendo? Un verdadero israelita es la palabra aletos, el verdadero, ¿no? Genuino, significa auténtico israelita. ¿Cómo es eso? Dice ahí en que no hay engaño. ¿Quién era? Natanael. Vean nada más, no solo fue un judío de afuera, no solamente fue un judío en apariencia, no solamente fue un judío en que estaba festejando y haciendo todos los tipos de ritos y ceremonias. No, fue un judío interno, fue un judío verdadero, auténtico. No solamente era por fuera, sino en el interior. En Juan 8 también, el mismo concepto, en el versículo 39, Jesús se enfrenta a los líderes religiosos y su esperanza fallida, son de la descendencia de Abraham, y ellos creen, fíjate lo que estaban creyendo, creen que son parte del reino porque nacieron de la simiente de Abraham, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte, no? Y dice en el versículo 33 el Señor: nuestro padre es Abraham. ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Bueno, mira, ¿sabes qué es su famosa credencial, no? Es como decir, esto es lo que nos hace invencibles, ¿no? Como si tuvieran fuero, ¿no? O lo que sea. Vean, y Jesús les dice: si fueseis hijos de Abraham, escucha la respuesta, las obras de Abraham haríais. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eran hijos de Abraham físicamente, pero Jesús les dice: si fueran realmente hijos de Abraham, espiritualmente harían las cosas que él había hecho y realizado. Ahí está. ¿Y qué hizo? Hizo cosas justas, ¿no es cierto? Así que el Israel en la carne, la nación de privilegio, no es necesariamente lo mismo que el Israel redimido. La nación de justicia que obedecen a Dios. Mira, en Gálatas 3, yo te voy a dar ahí un momentito para que veas esto. Otra parte que nos ayudará a entender. Mira, Gálatas 3, versículos 6 y 9. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Lo estás viendo? Pero ven el 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahí está. Ahí está. Ese es el punto. Estamos escuchando, ¿no? O sea, prácticamente estamos escuchando el eco acá en Romanos,
En el 2, ve al 2, Romanos 2, es como un eco acá, una repetición. En el 2:28, cuando dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ya está más claro, ya no se puede, ¿no? Mira, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, sino de Dios. No viene de los hombres, sino de Dios. Ahí está. Así es. ¿Cuál es nuestra respuesta para comprender lo que Pablo dice? Que no todo Israel es redimido. No todo Israel es el remanente Israel. O no todos los judíos son realmente salvos, en otras palabras, sino los que tienen fe en Dios, como Dios lo ha prescrito aquí claramente en su palabra. Esos son el verdadero Israel. Ahí está claro, ¿no? El verdadero judío es el judío bendito, porque es el judío creyente, y siempre ha sido así. Cuando un judío recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, como el Señor, como su Mesías, todas las promesas se cumplen ahí en Él. Ahí está Víctor, ¿no? Para muestra un botón. ¿Qué botón, Grandotote, ¿no? Como de abrigo. Una buena muestra, ahí está. Todas las promesas se cumplen cuando un judío se convierte. Cuando un judío llega a creer en Jesucristo, entonces el judío entra en la bendición del pacto, en el cumplimiento de las promesas. Esa es la promesa de Dios. Gálatas 3:29, ¿te acuerdas? Que dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente, fíjate lo que dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué maravilla, ¿no? ¿Dios cumplirá su promesa con Israel? Sí. Pero su promesa a Israel no es solo para el Israel según la carne. En absoluto. Su promesa a Israel siempre ha sido para el Israel espiritual. Y el hecho de que toda la nación rechace al Mesías no significa que Dios haya cancelado esas promesas. No, de ninguna manera. Porque aunque lo rechazó, de todas maneras permaneció un remanente, ¿no? Ahí está. Y Dios cumple su promesa para cumplir su pacto con ellos. Así que la palabra de Dios no ha sido violada definitivamente, de ninguna manera. No ha sido violada para con ellos. Para nada. Ahora en el versículo 7, mira, Pablo apoya esto con una manera más linda, como más fascinante para nosotros, y nos lleva de regreso aquí a Abraham. Ya vimos la incredulidad de Israel, que por ser descendientes de Abraham tampoco falló. Versículo 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Mira, desde aquí tomamos la primera mitad de ese versículo. Muy interesante aquí esta parte. Él dice que no solo porque sean la simiente de Abraham son todos hijos. Ok, hay una diferencia entre la descendencia de Abraham y sus hijos. O sea, los hijos aquí se refiere a los que son salvos. Estos que dice aquí se refiere a los que son salvos, que entran en la bendición del pacto, que entran en la promesa, que entran en la vida eterna. Esos son los hijos que se refiere aquí en el versículo 7. Pero Pablo dice que no porque eres de la descendencia de Abraham. Eso es una frase que tiene que ver con la identidad racial. Eso que dice ahí. La descendencia de Abraham, ni por ser descendientes de Abraham. Esa palabra descendencia simple y sencillamente se refiere a la identidad racial. Solo porque eres judío
Solo porque eres descendiente de Abraham, no significa entonces que eres hijo de la salvación. No significa que eres un hijo de bendición. No significa que eres hijo de la promesa. No significa que eres hijo de Dios, que eres hijo del pacto. No. Él quiere que veamos por qué. Aquí está su ilustración. Y vean, en el mismo versículo está la ilustración. Y luego dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dice ahí. ¿Lo están viendo? Ahora bien, esto es muy importante. Lo más importante podríamos decir aquí. Porque sabemos que todos los que descienden de los lomos de Abraham no entran automáticamente al pacto. No entran automáticamente a la promesa, no entran automáticamente en la bendición de la salvación. Y vamos a demostrarlo yendo a su biografía. Por eso está la ilustración en Isaac, ¿no? ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? Ismael, claro. Ismael. Pero Ismael fue excluido de la promesa. Escucha esto. ¿No? Fue excluido. El segundo hijo, Isaac, o sea, fue el segundo, pero fue el primero. En ese sentido, fue el legítimo nacido de Sara. Isaac fue incluido dentro de la promesa. ¿Era mejor Isaac? No. ¿Se la ganó él? Todo sucedió antes que Isaac naciera. Fue el llamado por Dios. ¿Te acuerdas de la historia, no? No estoy hablando aquí de que no te puedas acordar, estoy seguro que sí. Dios vino a Abraham y Sara le prometió un hijo, ¿te acuerdas, no? Más o menos por referencia te has de acordar. Espero que hayas leído el Antiguo Testamento, ¿no? Mínimo. Bueno, más o menos le prometió una descendencia, que naciera un hijo en su vejez, y era de 90 años, de 90 y 100 años respectivamente, ¿no? ¿Te acuerdas? Ellos nunca habían tenido un hijo. Y aunque en Génesis 16 Sara le ofrece a Abraham a su sierva egipcia, ¿no? Y le da un hijo, y su nombre Ismael. Él no era el hijo de la promesa. Isaac sí, pero el punto aquí es este. Es obvio que Dios elige a algunos hijos de Abraham para bendecir, pero no a todos. Cuando dice ahí hijos, se refiere a los legítimos. ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? ¿Te das cuenta? Es obvio. Entonces, bueno, desde que el principio que él rechazó a Ismael y aceptó la línea de Isaac, no sé si recuerdas, pero Abraham tuvo otra esposa, ¿no? Después de que murió Sara, le puso ahí enfrente a Cetura, ¿no? Y todavía le dio otros 6 hijos, ¿no? Viejito, ¿qué? ¿No? ¿Qué? Génesis 25, 1 y 2. Todos ellos también, pero aunque se rían, todos ellos también fueron rechazados. Todos, aunque haya tenido otros 20 con otra, ¿no? Todos fueron rechazados. Pero ser un hijo de Abraham no te pone en un lugar de bendición, que te quede bien claro, y eso es verificado por la ilustración que dice aquí de Isaac. La nación escogida era a través de los lomos de Isaac. A través de los lomos de Isaac. El argumento de Pablo es muy simple. Mira, aquí el ejemplo de Ismael e Isaac, ¿no? Y bueno, demuestran que Dios nunca quiso que todos los descendientes naturales de Abraham reciban la bendición del pacto. El punto es que Dios es, aquí el punto es selectivo. En otras palabras, Dios es selectivo. Y la frase clave, te será llamada, ¿lo estás viendo? Ahí en Isaac. Aquí lo que dice en Isaac, te será llamada. Es decir, aquí es un punto importante.
te será llamada, fue elegida por su voluntad soberana. Esa es la idea. Entonces la incredulidad de Israel no es incompatible con la promesa de Dios. Ahora, en tercer lugar, tampoco, no por ser hijos de la carne, sino por el Hijo de la promesa, versículo 8, vamos a leerlo todo. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Ahí está, ¿no? Digo, más claro que, ¿qué más te puedo decir? ¿No? Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y esto parece ser una explicación más detallada aquí, para que lo podamos comprender un poco más. Ya vimos que no son de la descendencia, ni porque sean hijos, ni porque sean nación. En otras palabras, no solo porque vienen de los lomos de Abraham significa que eran salvos, o eran hijos de Dios. Los conceptos son paralelos del versículo 7 aquí. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Son los hijos de la promesa. Se llaman así porque fueron llamados por Dios para recibir la promesa de salvación. Se consideran la verdadera simiente, el remanente, como le quieras llamar. Son considerados como los destinatarios de la promesa. Aquí Isaac es la ilustración perfecta de un creyente porque nació en el poder sobrenatural de Dios. ¿No es cierto que Isaac nació así? ¿En un poder sobrenatural? Pues ahí está. ¿Lo ves? Según la promesa divina. Es una imagen de cualquier persona que sea redimida sobrenaturalmente, somos salvos. ¿O no es cierto? Amén. Mira el versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bueno, ahora si queremos un poquito escarbar, vamos a una cita del Antiguo Testamento para certificar la explicación que quiero dar esta mañana. Vean en Génesis, por favor. Vayan a Génesis 18. 10 y 14. 10 y 14. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. No Agar. Tendrá un hijo. O sea, no Setura, tendrá un hijo. Esos son simple y sencillamente hijos por tener hijos, ¿no? Pero Sara tendría un hijo. Y él es el selectivo, pues. Isaac nació en un momento especial, nacido por el poder de Dios impresionantemente, nacido en una promesa de Dios. Él es el hijo de la elección divina de Dios. Y ahí está, y tal como lo dice en Gálatas 4:4, si lo quieres apuntar, que vino el cumplimiento del tiempo. Fíjate lo que dice: vino el cumplimiento del tiempo, ¿no? En el tiempo señalado, dice que Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, etcétera, ¿no? Por lo que fue el momento adecuado de la elección correcta de Dios para elegir y dar el hijo de la promesa, que era Isaac. Y todo esto es solo un ejemplo para señalar el hecho de que Dios es selectivo. Pablo dice: no todo Israel será salvo, solo el remanente. Hay una ilustración más fuerte. Mira el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Es otra ilustración aquí, ¿eh? Está muy interesante. Y mira, dice: no solo esto. ¿Lo estás viendo? La primera frase ahí. En otras palabras, no solo Sara recibe junto con Abraham una promesa de un hijo, sino también lo hizo la esposa de Isaac, Rebeca. Rebeca era la hija de Betuel, espero que te acuerdes, de Padán Aram, cuando fue elegida como esposa para Isaac.
en Génesis 24 y en Génesis 25 ya tiene un hijo, o sea, da a luz, pues más bien da a luz. Y recuerdas que dio gemelos, ¿te acuerdas que dio gemelos? Bueno, ahí está en Génesis 25, los puedes leer tú para que te des idea ahí en tu casa del 9 al 24. Sus nombres eran Jacob y Esaú. Ahí están ellos dos. Y te acuerdas de que de los dos, Dios eligió a uno también. Ahí está otra ilustración acerca de la selección de Dios o elección de Dios, como le quieras llamar, por quien vendría la línea de la promesa. ¿Quién era? Jacob. La elección incondicional de Dios encuentra su expresión en la elección del más joven, porque fue el más joven, nacido de Rebeca. Esaú nació primero, ¿no? Y debería haber tenido el derecho como primogénito, ¿no? Y tú ves el pasaje y te vas a hacer múltiples preguntas, ¿no? Y lo que significa es una bendición doble. Debería de haber venido para Esaú una bendición doble, en doble sentido, pero Dios le plació escoger a Jacob, y lo que significa es que Dios es selectivo otra vez. Él escoge lo que, mira, escucha esto, Él escoge lo que no parece ser el camino que debe elegir. Como decir, ay, pues eso no debería haber sido, ¿no? Bueno, discute con Él, ¿no? Él tiene el derecho soberano. Escucha esto. Y de nuevo, Pablo dice, no todos los hijos naturales son hijos de la promesa. No estaban en el caso de Abraham y que no estaban en el caso de Isaac. Así que cuando Rebeca concibió de Isaac, mira, aquí lo que dice. Cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, vamos a saltar al versículo 12. Se le dijo, vamos a hacer ahí el versículo 11 es un paréntesis, ahorita lo vemos, si ustedes gustan. Dice ahí, en el 12, ahí, que el mayor servirá al menor. ¿Quién dijo eso? En Génesis 25 también. Estaba ya anunciado desde Génesis 25, cuando Dios eligió a Jacob. Y para contarles un poco de eso, ustedes lo saben la historia, pero el hijo mayor, el primogénito, Esaú, era un hombre velludo, de tipo cazador, que era el favorito de su padre. Bueno, debería haber tenido la bendición especial, la doble herencia, como dije, en 1 Crónicas 5:1. Tendría que haber tenido un doble sentido de las promesas. Él era el hombre medio salvaje, se ocupó de las cosas de Dios. No, nunca se ocupó de las cosas de Dios, Esaú. De hecho, él se casó con una cananea. ¿Y sabes qué? Y luego se casó con otras mujeres cananeas. Y si ves la historia, trajo dolor a sus padres realmente. Así que era medio salvaje, ¿no? Entonces, era hijo del desierto, indiferente a las cosas de Dios, pagano, que sabía la prohibición de tomar esposas de los cananeos, y aún así, ¿qué? Aún así pues, se mete con ellas, ¿no? Escoge esposas, y para empeorar las cosas, se casa con su prima, que era la hija de Ismael. Génesis 28 habla de eso. Así que él es pagano, punto. Él es incestuoso, y para empeorar las cosas vendió su primogenitura, ¿no? O sea, qué lindo, ¿no? Qué panorama tan lindo, qué récord, ¿no? Imagínate nada más. No significaba la primogenitura nada para él. Nada. El ser primogénito, bueno, pues, no, para él no contó mucho, pero pues la vendió por una comida, ¿no? No tenía sentido para él, no tenía ni idea de esas cosas. Él era indiferente a las cosas de Dios, era indiferente al pacto, indiferente a ser hijo de una promesa. Eso no significaba absolutamente nada para él. Mira lo que dicen, o cómo lo describen en Hebreos. Vamos por favor, Hebreos, capítulo 12.
versículo 16. Mira lo que dice aquí. 12:16 de Hebreos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mira nada más, fíjate cómo lo califica, una persona profana. Y luego cuando deseó heredar la bendición, ¿qué pasó? Fue rechazado, ¿no? Quiso buscarla. Y luego tú ves que también no halló un lugar para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, dice la Escritura también. Él era corrupto, era malvado, tan profano que aun cuando intelectualmente quiso arrepentirse, no podía encontrar un lugar para ello. Él ni siquiera se atrevía a arrepentirse. Ya está el punto. El otro era Jacob, y ya lo conocemos, que era el menor. El versículo 12 dice que el mayor servirá al menor. Lo que puedes leer ahí en Génesis 25:23, si lo quieres apuntar luego. Dios ahí dice lo mismo, el mayor servirá al menor, pero como ustedes saben, Jacob compró esa primogenitura a Esaú. Recibió bendición, pero lo recibió con engaños, ¿no? ¿Y ahora? Fingió que Jacob fuera Esaú, pero ¿quién armó todo el...? Ay, luego contestan, ¿verdad? Para que sepan lo que hacen las mamás. No, la mamá, ¿verdad? Su mamá lo hizo así. ¿Qué hizo Rebeca? A pesar de que ella, fíjate, ahí está un punto, a pesar de que ella sabía que Dios había dicho que el mayor serviría al menor, sabía que Dios iba a elegir a Jacob. ¿Por qué hizo eso? No, si no lo estoy preguntando. No quieren compartir aquí, ¿no? ¿Por qué hizo eso? ¿Porque no confió en Dios? Bueno, de todas maneras, mira, haya sido lo que haya sido, el Señor va a hacer que suceda sin ser un impostor, ¿no? ¿No es triste la forma de tomar las cosas en tus propias manos? ¿No es triste que tomes las cosas en tus propias manos y luego digas que son de Dios? Su madre presionó a pesar de la palabra del Señor, a pesar de que sabía, todo lo que tenía que hacer era esperar y Dios haría las cosas prometidas para bendición. Eso era lo que tenía que hacer nada más. Esperar, lo que no sabemos muchos de nosotros, ¿no? Pero trataron de engañar de todos modos y obtenerlo todo por su cuenta, y en consecuencia Jacob, déjame decirte, por todo eso Jacob tuvo muchos problemas. Jacob tuvo una vida de dolor, de tristeza, de problemas, pero a pesar de todo también Jacob buscó a Dios. Buscó a Dios, luchó con un ángel y Dios le cambió el nombre, ¿no? Cambió el nombre de Jacob a ¿qué? ¿Verdad? Espero que lo sepan, ¿no? Le cambió el nombre y buscó a Dios. Tenía un corazón para Dios, y aunque fue odiado por su hermano, buscó a Dios y su justicia, porque él era el elegido de Dios. ¡Qué maravilla!, ¿no? Así que el punto es que Pablo está haciendo lo mismo, solo que está usando aquí la ilustración de Jacob y Esaú. Así que no debería ser sorprendente para nosotros que no todos los judíos van a creer. ¿Por qué? Porque no todos los judíos o no todos los hijos de Abraham fueron elegidos como hijos de la promesa, ni los de Isaac tampoco. Y mira, quiero mostrarte algo. Quiero que notes algo importante. En Génesis 25:23, ¿te acuerdas ahí? Tú ya lo tienes apuntado ahí. Cuando la profecía vino a Rebeca, Dios le dijo: 2 naciones hay en tu seno. Le dijo así, literalmente se los voy a leer
no importa que no lo busquen, 2 naciones hay en tu seno, el mayor servirá al menor. ¿Te acuerdas? Y nota que dice ahí, 2 naciones. ¿Qué significa eso? Bueno, pues, 2 naciones, ¿no? Pero hay una cosa, no hay ningún acontecimiento en la vida de Jacob y Esaú donde Esaú haya servido a Jacob. Ahí, búscalo si quieres. Donde Esaú, directamente él haya servido a Jacob. No hay ninguna referencia bíblica. No sabemos de ningún incidente ahí. Pero lo que sí sabemos, escucha esto y lo que quiero que pongas atención, es que se trata de 2 naciones a las que se refiere. Mira, Esaú nunca personalmente estuvo sirviendo a Jacob. No, pero Edom era la nación que vino de Esaú. Y Edom se puso en servidumbre bajo Israel. Edom significa rojo, eso es desde el potaje de Jacob que le dio ahí en Génesis 25. Esaú vivió en el monte Seir. El monte Seir está al este del Mar Muerto. Génesis 36:8 dice que fue llamado Edom ahí. Así que fue Esaú al monte Seir y ahí se desarrollaron se desarrollaron los edomitas, más tarde conocidos también como los idumeos. Las personas eran adoradoras de ídolos. Todos estos, por todos lados encontrarás que eran adoradores de ídolos. Tú lees, por ejemplo, no lo busques, pero apunta Números 20:18 y te vas a dar cuenta ahí y encontrarás que eran enemigos de Israel. Entonces Esaú fue al monte Seir, fuera de la tierra prometida, y ahí salieron los edomitas, que eran paganos idólatras, y Dios los reprendió. Mira lo que les dice ahí en Amós. Vamos a Amós, por favor. Ahí está entre Génesis y Apocalipsis, hermanos. Digo, porque a veces me cuesta trabajo encontrarlo yo también, ¿eh? No creas que... Un poquito antes de Abdías. Ups, sale la misma, ¿no? Amós capítulo 1, versículo 11 y 12. Mira, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y a su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Bueno, ese es el antiguo nombre de la capital de Edom. Así que Edom fue enemigo de Israel. Nada más para eso te quise que vinieras acá. El profeta Abdías también, de hecho, tú puedes leer todo el capítulo, mejor dicho, pues sí, todo el capítulo, tiene un solo capítulo Abdías, para tener un panorama así del juicio de Dios sobre Edom. Ve ahí al libro de Abdías, por favor, y cómo Dios los está juzgando ahí también, versículo 10, y está más claro, ¿no? Bueno, mira, desde el 9, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Ahí está. Tremendo, ¿no? De hecho, Edom se hizo un vasallo así de servidumbre a Israel por el juicio de Dios, pero Israel, que viene de los lomos de Jacob, era nación escogida. Edom de los lomos de Esaú. Y lo que está diciendo otra vez es que Dios, otra vez, es selectivo. Dios, 2 hijos nacen de Abraham, Isaac e Ismael, y solamente uno es escogido. Queda confirmado eso. Como está escrito, a Jacob amé y a Jacob, pero a Esaú aborrecí. Y eso es un versículo tremendo, Tremendo aquí.
Qué tremendo versículo aquí pero queda confirmado. Ahora, escucha una cita directa de Malaquías 1, 2 y 3, ¿no? Tú lo puedes leer luego, apúntalo por favor. Te quiero explicar algo acerca de este versículo y te das cuenta de que no se menciona nada en el Antiguo Testamento relacionado con el supuestamente odio entre Jacob y Esaú. No solamente como naciones, no como, como lo que vimos de servicio, sino como odio de Jacob y Esaú. Nada hay en el libro de Génesis tampoco que se asemeje a eso. Dios nunca dice que cuando esos jóvenes nacen ya están odiándose, ¿no? Nunca lo dice así. Nunca se dice durante toda su vida. No hay nada. Y es que el hecho de que Esaú es hermano mayor, serviría a Jacob, en realidad en ellos no había nada al respecto, y ya sabes que fue su descendencia. Y del odio, para nada, de hecho hasta se reconciliaron. Lo mismo podemos pensar en el aborrecimiento que se menciona en la parte de Dios. Tú puedes notar lo que dice Abdías, que lo escribió después de 1000 años de la existencia de Esaú. Lo que significa que Dios aborreció a Esaú, pero no directamente a su persona. Que quede claro esto. No directamente a él. Su odio fue para sus descendientes. Ya lo leí. En ese reino pagano, idólatra de Edom, que salió de los lomos de Esaú. Ese es el desprecio. Ahí está el desprecio. Ahí está el odio. Y lo mismo sucedió con el hecho de que Dios también amó a Jacob, porque fue el Israel de Dios, su pueblo, su nación, su gente de bendición. Claro que como todo, ¿no? Algunos han tratado incluso de alterar este versículo. Para ellos lo podrían leer de esta manera. Aquí lo puse. Algunos han leído: a Jacob amé y a Esaú amé menos. No me veas así, Elías, porque no lo estoy tomando de ninguna referencia antigua por ahí. No, pero vean, nada más, así lo alteran. Está, no, Dios dice que lo odió, pero hay que entender esa frase. Ese no es odio solamente por odiar. Quiero decir, Dios odia si Él quiere odiar, ¿no? Y odia el mal, ¿no es cierto? La idolatría, odia el paganismo, y todos los descendientes de Esaú los odió por eso precisamente. Tú puedes leer varios capítulos, tú puedes leer el odio de Dios hacia ese pueblo, bueno, hacia el pecado en particular, el Salmo 5:5, Salmo 11:5, Salmo 26:5, Proverbios 6:16, donde dice 6 cosas aborrece Jehová, ¿te acuerdas? Aborrece, esa no es una palabra ligera, no es algo así que me caes mal, ¿no? O me caes pesado, ¿no? No, dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina, dice ahí. Léelo en casa. Puedes leer también Oseas 9:5, Amós 5:21, Zacarías 8:17, Malaquías 2:16, bueno, muchos otros, ¿no? Dios odia, Él odia, aborrece la maldad, aborrece la idolatría, la mentira. Todo eso había venido de los lomos de Esaú. Así que el Señor es selectivo, y desde el nacimiento de los gemelos Esaú comenzó a estar en contra de Dios. Esaú empezó a estar en contra de Dios. Y Dios escogió a Jacob a pesar de su pecado, a pesar de la forma en que lo hicieron. No importaba. Ambos nacieron de Abraham, de Isaac, pero ambos solamente, no los dos eran hijos de la promesa, solamente uno. Ahí está. Bueno, no sé si nos dé tiempo de explicar el versículo 11. Pues, si quieren lo puedo explicar el otro domingo. Ustedes díganme. ¿Quieren de una vez? ¿No se me duermen? Porque yo los veo cabecear, ¿eh?
Yo ya les he dado permiso para que amablemente le des ahí con amabilidad. Bueno, miren, versículo 11 aquí, viendo el último principio aquí, tú ves que está en paréntesis porque después de haber examinado las dos ilustraciones, solo recuerda el principio, por favor. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué quiere decir esto? Mira, Dios los escogió antes de que alguna vez hicieran todo bien o mal, que alguna vez desarrollaran su maldad, por decir así, en un acto soberano, antes de que se identificaran como los conocemos. Dios los escoge en su infinita voluntad. En su elección Dios escogió eso. Sé que puede ser difícil de entender para muchos, y por supuesto que lo es, pero tampoco ayuda a ver que cuando Dios viera, escucha esto, cuando Dios viera algo bueno en algo, lo iba a escoger. Eso no ayuda. Nada. Y cuando Dios viera algo malo, pues no lo escoge o lo rechazaría. No, no es así. Simplemente Dios escoge en su soberanía y punto. Esa es la idea. Y al que Dios había rechazado, demostró que Él también rechazó a Dios. Ya se los dije. Esto trae un poquito de equilibrio, ¿no? Pues sí, porque muchos pueden pensar, ay, como pobre de Saúl, hombre, ¿por qué no lo escogió? Mira, te voy a decir una cosa, Dios sabe y Dios escoge en su momento y en su voluntad eterna y preciosa y verdadera. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a contender contra Dios? No, de ninguna manera. Ahí está, el punto aquí es esto, que antes que nacieran Dios escogió a uno. Dice, porque el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por medio de las obras, sino por el dilema. ¿Cuál es el punto? Mira, el punto es este: si Dios te escoge a causa de lo que has hecho, entonces ¿quién lleva la gloria? El propósito de Dios es glorificarse a sí mismo. Esa es la idea. ¿Y qué es eso? La forma en la que Él se glorifica a sí mismo es ser el soberano que elige. No por lo que hace, sino a causa de su propia vocación soberana. El propósito de Dios es exaltar su propósito soberano, y así Él elige antes de que hagamos algún tipo de cosas, alguna obra específica. Por eso dice, no por las obras, sino por el que llama. En otras palabras, antes de hacer algo bueno o malo, para no pensar que Dios, de acuerdo a tu obra, te va a escoger. De acuerdo a lo que tú haces muy bien, de acuerdo, ay, qué bueno es, lo voy a escoger. No, para nada. No es así. Cada persona elegida para la salvación, escuchen hermanos, con esto terminamos, ya sea en Israel o ya sea en la iglesia, que Él ganó con su propia sangre. Cada persona elegida para salvación por Dios, la escogió antes de nacer, antes que naciéramos. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, lo dice en Efesios muy claro. La Biblia dice que su nombre está escrito, tu nombre está escrito en la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esto nos debería de quebrantar, así estar de rodillas alabando su nombre en agradecimiento, ¿no es cierto? Y Pablo dice que Dios hace la elección, Él hace el llamado, Él llama, Él es el llamado eficaz. Y lo puedes tú ver en varios pasajes que tengo aquí, no sé si los quieran. En Juan 8:30, en Juan 9:27, en 1 Corintios 1:9, en 1 Corintios 7:15, Gálatas 1:6 y 15, Gálatas 5:8 y 13, Efesios 4:1 y 4, Colosenses 3:15, están bien, no como en la clase que estuvieron medios. Y así sucesivamente, ¿te das cuenta? Hay muchísimos, así que Pablo está afirmando el propósito aquí de la elección soberana de Dios, que se distingue por
su propia voluntad soberana. Esa es la parte, y Dios puede llamar a personas que aparentemente tú dices, se me hace que ni llamado es, ¿no? Pues ¿sabes qué? Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento. Así que ese es el punto. Posiblemente estés orando por algunas personas y tú digas, ay, pues, ¿cuándo se va a arrepentir? ¿Cuándo va a venir a Cristo? ¿Cuándo? ¿Sabes qué? Posiblemente nunca. O posiblemente muy pronto. Lo único que nos resta a nosotros es perseverar en oración. Y finalmente algún día se puede confirmar la elección de tu gente, tal y como pasó contigo. Estoy seguro que no a la primera ya fuiste salvo, ¿no? ¿A poco a la primera que te dieron Juan 3:16? No, sí, ya me entrego. ¿Así pasó? ¡Qué va, hombre! A lo mejor tu esposa estuvo orando, rogándote, vamos a la iglesia y tú, no, ¿ya qué? Y finalmente caíste. Perdonen la expresión, pero en realidad caímos todos a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Aquí estamos. ¿Y sabes qué? Por la gloria, por la santa presencia de Dios y por la santa gloria de Él y su elección bendita, aquí estamos. Así que, en suma, la incredulidad de Israel no es solamente por las promesas de Dios a Israel. La próxima vez vamos a ver la incredulidad de Israel, no es incompatible con su persona tampoco. Así que vamos a orar. Eterno Dios, te damos tantas gracias, Señor, porque nos permites engrandecer tu nombre a través de tu bendita palabra. Te pido, Señor, que seas glorificado en las vidas de mis hermanos, que tú, Señor, los sigas alentando y guardando y pensando que, pues, Señor, así de repente tendrá que ser una explicación así amplia, pero sabemos, Señor, que es tu bendita palabra y es necesario explicarla, Señor, es necesario compenetrarnos a fondo para saber qué es lo que tú quieres decirnos. Bendice a mis hermanos, llévales con bien a sus hogares, Padre eterno, y llévanos glorificando tu santo nombre, sabiendo en la forma que nos elegiste, Señor. Te pido que estemos conscientes de esto y que sigamos orando por aquellos que aún todavía no se arrepienten de sus pecados. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.